Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy justamente vamos nosotros a dar inicio a una serie de entrevistas de corte históricos, entrevistas que la mayoría del pueblo dominicano ignora cuál fue justamente lo que motivaron esos acontecimientos. Yo creo que la mayoría del pueblo dominicano, por ser joven relativamente, pues ignora aquello de la carta pastoral. Hay quienes dicen de que esa carta pastoral que la emitió la iglesia en enero de 1960 tuvo que ver muy mucho con la caída del régimen de Trujillo. Naturalmente que el pueblo dominicano, pues de la época, ignoraba todo eso, pero además se ha ido degradando la educación histórica en República Dominicana y yo tengo la completa seguridad que usted le pregunta a 100 jóvenes qué representó la carta pastoral de 1960, de enero de 1960, y tal vez el 1% le va a decir algo de esa carta pastoral. Justamente como vamos a dar inicio en el día de hoy a esta serie de entrevistas históricas, por lo mal que está la historia en la educación dominicana, pues quisimos invitar a alguien que sí sabe lo que representó esa carta, porque además él ha estudiado todo lo concerniente, todo lo pro y los contra de la misma, y quienes estaban involucrados o quienes escribieron la carta, cómo la carta se leyó, en fin, y lo que representó para el régimen la carta pastoral de 1960. Hablamos nada más y nada menos que de una figura de nuestro país, don Reinaldo Espinal, un hombre que conoce a cabalidad lo que representó esa carta pastoral. Buenas noches, don Reinaldo. Usted sabe que este es su programa y usted sabe el empeño que tenemos en llevar algo de educación al pueblo dominicano, sobre todo en el aspecto histórico, porque los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Y como usted está tan empapado, conoce tan a fondo eh, lo que fue esa carta, quisiéramos que usted le dijera al pueblo dominicano qué motivó la carta, quiénes fueron los ideólogos de esa carta, cuándo Trujillo se entera de esa carta, qué tuvo que ver el Vaticano, el Papa de la época con esa carta y por qué no el nuncio apostólico también. Bueno, muchísimas gracias, don Ercilio. Ante todo, permítame expresarle la grata satisfacción que supone para mí siempre comparecer a su programa. Sabe el cariño, el respeto, la admiración que le tengo en lo personal y además porque durante más de 5 décadas su programa ha sido vehículo para edificar a la opinión pública nacional. Y eso merece para mí siempre un altísimo respeto y una gran valoración. Y por eso me siento más que honrado de comparecer a su programa y que siempre usted ha tratado de imprimirle también este carácter de ser un espacio educativo para que la sociedad dominicana pueda edificarse y pueda fortalecer su identidad y su conciencia histórica, que solamente se logra sobre la base de estudiar con serenidad el pasado a profundidad, saber de dónde venimos, es imprescindible para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por eso valoro muchísimo que usted haya querido que conversemos en torno a este importante hecho, acontecimiento que fue la Carta Pastoral Colectiva de enero de 1960. Quizás es importante, como lo es en la historia siempre, contextualizar un poquito por qué se produce ese documento, que desde luego fue un documento de altísima repercusión, porque no olvidemos que durante 30 años y prácticamente sin ningún tipo de traspiés, las relaciones entre Trujillo y la iglesia fueron relaciones bastante fluidas. Es decir, exceptuando quizás un solo momento que fue muy ocasional entre 1933, 1930
1962 con el padre Castellanos, que asumió transitoriamente la administración apostólica de la arquidiócesis de Santo Domingo, y que era un hombre que tuvo sus diferencias por sus convicciones patrióticas nacionalistas, tuvo algunas diferencias muy fuertes con Trujillo, exceptuando ese momento. Hay que decir claro que muy especialmente después que Monseñor Ricardo Pittini asume como arzobispo de Santo Domingo en 1935, desde ese momento, esos 25 años fueron años de una relación muy estable entre la Iglesia y Trujillo. Trujillo, con un altísimo olfato político y asesorado también por gente muy capaces, porque los tenía a su lado, entendió que la relación con la Iglesia era una relación estratégica, era una relación que comportaba mucha significación para el sostenimiento también de su régimen, y la Iglesia, sobre todo con Pittini, también entendió que el acrecentamiento de su labor pastoral, educativa en la vida dominicana necesitaba también del respaldo del Estado. Prueba de la fortaleza que tuvieron esas relaciones, como usted lo sabe, fue que en el año de 1954 se establece el concordato, que es, ¿verdad?, el acuerdo, el compromiso internacional por lo que la Iglesia y el Estado, en este caso el Estado Vaticano y el Estado Dominicano, se comprometen, ¿verdad?, a fortalecer. El concordato. El concordato de junio de 1954, firmado entre el dictador Trujillo y el Papa Pío XII. Ya anteriormente había existido un proyecto de concordato que no llegó a materializarse, presentado en 1938 por el nuncio apostólico del Papa en su momento, Monseñor Silvani, que presentó ese proyecto. Trujillo lo dio a estudio a don Julio Ortega Frier, pero ese proyecto no prosperó. Pero sí, en el 1954, producto de un trabajo que desde 1951 se había iniciado, ese proyecto, se concretizó en la firma del concordato, que fue el sello, digamos así, definitivo de la fortaleza de las relaciones entre Trujillo y la Iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Avanzando un poco en el tiempo. En 1959 es un año muy importante para entender por qué ocurre lo de 1960. En 1959 es un año preñado de eventos, de acontecimientos importantes para el devenir nacional. Pero cabe resaltar para el orbe latinoamericano y el mundo la importancia que tuvo, la gravitación que tuvo a nivel internacional, a nivel geopolítico para todo el Caribe, por supuesto, el triunfo de la Revolución Cubana, el ascenso de la Revolución Cubana, porque esa revolución dejó traslucir o dejó, confirmado para el mundo que por mucha fuerza que tuviera una dictadura, o incluso por la fuerza que tuviera un imperio, no era tan fácil vencer a un pueblo cuando se decidía a cambiar su destino. Y eso fue lo que en cierta manera pasó en Cuba en enero de 1959. Entonces, ese acontecimiento se convirtió en un elemento fundamental de inspiración, sobre todo para la juventud de la época. Ya el país de 1959 no era el país de 1930. El país de 1959 era un país donde ya había una juventud universitaria que estaba, más empapada de los procesos políticos. Ya era una generación que, aunque había nacido en la dictadura, pero ya iba creciendo una toma de conciencia, porque derrocar a Trujillo siempre fue un intento desde la gestación del ascenso de su régimen. Pero no se pudo, ni Cayo Confites ni Luperón pudieron lograr esa hazaña.
pero en 1959 creció ese ímpetu, ¿verdad? Porque vinieron jóvenes de toda Latinoamérica, digámoslo así, a inmolarse, a entregarse por la libertad del pueblo dominicano. Eso despertó las ansias de liberación de mucha juventud y por eso se forma clandestinamente el movimiento 14 de junio. Ese es el elemento capital. Tenía que hacer un poco de rodeo para llegar a él, pero claro, el 14 de junio, ¿verdad? Clandestino. Porque aunque nace ya como movimiento político, se forma en enero del 60 en la finca del empresario arrocero Charles Bogar en Mao. Ahí participa Manolo, ahí participa Minerva, ahí participa Luis Gómez Pérez, ahí participa un grupo de, digamos, Leandro Guzmán también. Leandro Guzmán, por supuesto, de Minerva, de todo ese grupo de jóvenes que de manera clandestina se articulan. ¿Inspirados en qué? Inspirados en la expedición del 14 de junio. Fue la misma Minerva Mirabal quien sugiere el nombre de 14 de junio para el movimiento. Porque era... para honrar la memoria de los expedicionarios. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que en ese mismo mes, vamos a decir que para el día 10 o 11 de enero del 60, es develado el movimiento clandestino 14 de junio. Develado, delatado, traicionado, en sus mismas, ya en la reunión de Mao, hubo un impostor, digamos, como siempre ha habido en los movimientos conspirativos, y ese amigo de Marcos Pérez Collado era un señor que trabajaba en los ingenios en San Pedro de Macorís y que se convirtió en un informante del CIN. De manera que es develado el movimiento y son apresados una inmensa cantidad de jóvenes. Pero no olvidemos los jóvenes que habían sido inmolados en el 59, que fueron, aquellos que fueron encontrados vivos, fueron, cuando no descuartizados, en la silla eléctrica. Ramfis Trujillo fue el responsable de esa carnicería, fundamentalmente con todos los esbirros del régimen. Y evidentemente muchos de esos jóvenes no eran solo de estratos sociales bajos. Muchos de esos jóvenes eran jóvenes universitarios, jóvenes que habían estudiado en los Estados Unidos, jóvenes con un alto nivel de conciencia patriótica. Clase media, clase media, clase alta y jóvenes que venían de las entrañas mismas de lo que era para esa época la oligarquía. La oligarquía, hijos y descendientes incluso de servidores del régimen. De funcionarios del régimen. Del régimen, exactamente. Entonces, ese apresamiento, esa desarticulación del movimiento 14 de junio lleva a muchísimos jóvenes a las 40, muchísimos jóvenes son torturados cuando no fusilados, y ese baño de sangre de enero del 60 conmueve la dignidad nacional, porque producto de eso la misma iglesia tiene que levantar la voz. No puede obviarse el hecho también de que para la iglesia, porque así como en el país a nivel político se produjeron cambios trascendentales, no debemos olvidar que también dentro de la iglesia se produjeron cambios. Recordemos que con la muerte del Papa Pío XII en 1958, asume el papado el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, un hombre sencillo, pero de una capacidad, de una inteligencia enorme, había sido nuncio en Turquía, nuncio en París, un hombre con una visión internacional muy grande, entiende que la iglesia necesita abrirse más al mundo. Y lo dice con una palabra que en italiano se dice aggiornamento,
pero que traducida significa ponerse al día. La iglesia necesitaba ponerse al día de lo que estaba actualizarse. Actualizarse, sintonizar con lo que estaba pasando, es decir, con los padecimientos, con los temores, con las esperanzas del mundo. Y el Papa Juan XXIII, que sí, entendió que era un papa de transición, un papa de avenencia, como dirían otros, es el gran papa que hace la transformación en el siglo XX de la iglesia, porque llama a un concilio Vaticano II, ¿verdad? Recordemos que el primer concilio había sido en 1879, siglo anterior pasado, ¿no? Siglo XIX. El Papa llama a un concilio Vaticano II para que más de 2000 obispos del mundo reflexionen sobre la marcha de la iglesia. Pero además envía aquí un nuncio apostólico que viene, sin duda alguna, con un mandato diferente de la Santa Sede. Estamos hablando de Monseñor Lino Zanini, porque hay que reconocer que el nuncio Siino, Salvatore Siino, que fue su predecesor, fue un nuncio que no era dado a ningún tipo de confrontación. Por eso, incluso en círculos donde se daba ese cotilleo aquí en Santo Domingo, se decía que él era el nuncio sí y no, porque como su apellido era así, era un hombre que no tenía muchas veces una postura demasiado firme, era según como oscilaran las circunstancias, el nuncio sí y no. Pero Zanini no. Zanini era un hombre de otro carácter, era un representante pontificio de no solo de una enorme solemnidad y compostura en su personalidad, sino un hombre que había sido enviado con un mandato de la Santa Sede, en el sentido que ese mandato establecía que había que mantener distancia con el régimen, prudente distancia. Ese es el término que usan los documentos de entonces. Mantener prudente distancia y prueba de la distancia con que se maneja es que él llega a República Dominicana el 25 de octubre de 1959. Te dice, ¿y por qué llega el 25 de octubre y no el 24? Ah, porque el 24 era el día de San Rafael, que era el cumpleaños de Trujillo. Es decir, no llega el 24 o el 23 porque de haber llegado en ese momento, tenía que participar en los festejos. Haber participado en todos esos festejos y todas esas cosas, ¿no? No participa en la inauguración de la feria ganadera, sino que dice que eso le corresponde a un obispo local y tiene que inaugurarla Monseñor Veras. Cuando llega a pronunciar su discurso, siempre los embajadores, cuando llegaban, pues pronunciaban un discurso. Porfirio Herrera Báez, que era el canciller, le pide que ese discurso hay que hacer un poco más de exaltación de la obra del jefe. Él se niega a ello, dice que no, que el discurso no tiene por qué ser un discurso exaltatorio del tirano. En definitiva, él sirve de catalizador para que los obispos de entonces, que eran 5, pero que no tenía la iglesia en su organización jerárquica la fortaleza que tiene hoy, por ejemplo. Eran 5 obispos. Un obispo en San Juan, ¿verdad? Monseñor Reilly, que no era ni siquiera diócesis todavía, era lo que se llamaba prelatura, pero él era, digamos, él y Monseñor Panal, obispo en La Vega, eran los únicos 2 extranjeros. Luego estaba Monseñor Polanco Brito, Hugo Eduardo Polanco Brito, que era obispo de Santiago de los Caballeros. Estaba Monseñor Juan Félix Pepén, que en ese mismo año de 1959 había sido designado primer obispo de la diócesis de Higüey. Y estaba, por supuesto, Veras, que era obispo, vamos a decir, coadjutor, porque Pitini ya estaba en una, pero era el arzobispo, ¿verdad?, en una condición muy, muy delicada de salud. Pero
él tenía como su, digamos, colaborador principal a Monseñor Veras. Pero quiere decir que no era una iglesia todavía con la fortaleza, ni siquiera en su jerarquía. Y además, hemos de entender, mucha gente dice, ¿y por qué los obispos dominicanos no se involucraron más? Bueno, no se involucraron más en ese momento porque también recordemos lo que le pasaba a todos los familiares de cualquiera que se dispusiera con el régimen. O sea, por eso Panal y Reilly son los que asumen una posición mucho más firme. Porque eran extranjeros. Eran extranjeros, no tenían familiares aquí y por tanto no se exponían al mismo riesgo que se exponían los obispos dominicanos. Pero el caso es que en enero de 1960, Monseñor Lino Zanini mueve los hilos porque llegó el detonante, digamos, inmediato, último fue que el día de la Altagracia, 21 de enero, víspera del día de la Altagracia, 20 de enero del 60, llega a casa de Monseñor Pepén, un seminarista en muy malas condiciones físicas incluso, porque había sido perseguido, golpeado, y porque era movimiento clandestino 14 de junio. Pero ese mismo día, en la mañana, que es algo que tal vez no se resalta lo suficiente, habían apresado en la parroquia Santa Rosa de Lima, el CIN, allá en Higüey, a un seminarista que es un mártir de la libertad dominicana, Luis Ramón Peña González, Papilín, que era ya seminarista de término prácticamente y estaba ese día acompañando al padre Abreu en la misa de esa mañana. Lo apresan y lo traen, por supuesto, y jamás Papilín desapareció. Luego lo mataron en la cárcel de La Vega y lo arrojaron entre unas fosas que había por ahí entre Santiago y La Vega. Pero es el caso que Monseñor Lino Zanini recibe la visita de Monseñor Juan Félix Pepén ese mismo día, el mismo día de la Altagracia, 21 de enero del 60. Él le expresa que estaba angustiado por lo que vio con aquel seminarista, que estaba pasando por una situación, digamos, de inmensa desolación, amargura, persecución, y eso implica que el nuncio, ya que en cierta forma estaba decidido a una acción mucho más contundente, le pida preparar el borrador de un documento que sirva como una especie, digamos, de llamada de atención en torno al respeto a la dignidad de la persona humana. Reinaldo, vamos a pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Vecina, ya tengo mi tarjeta. ¿Ya puedo comprar con ella? Primero tienes que activarla, pero es muy fácil. Busca tu cédula y tenla en la mano. Después llamas al 809-920-2004 y sigue los pasos que dice la grabación. Y voy a poder comprar donde quiero y lo que quiero. Claro, tu bono de 1,500 pesos estará disponible desde que la actives. Es segura y fácil de usar. Ay, vecina, se arregló mi Navidad. Porque la Navidad ya cambió para más de 1 millón de familias dominicanas. Gobierno de la República Dominicana. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación.
Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular recibes más cerca lo que te envían de lejos. Popular, a tu lado siempre. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vale, yo busco para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Continuamos, amigos, con esta importantísima comparecencia del señor Reinaldo Espinal. Él está dando prácticamente lo que es una cátedra de aquello que representó la Carta Pastoral, que fue el documento aquel que circuló a nivel nacional y que puso a tambalear al régimen de Trujillo, porque que una carta se leyera en todas las parroquias o en todas las iglesias del país, que no fue justamente el mismo día de la Altagracia, sino fue días después, tengo entendido. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Es decir, la carta, bueno, esos días entre el 21 y el 25 fueron días en el que se gestó la preparación ya del documento, porque aunque Monseñor Pepén elaboró un borrador, él mismo señala en sus memorias, él escribió sus memorias, fue el último de los obispos de entonces en morir, y escribió unas memorias, garabato de Dios. Y ahí él señala que, dado que el borrador que él preparó, Monseñor Zanini entendió que debía ser más contundente, más fuerte, le pidió a un sacerdote, en ese momento Pepén no dice quién era, pero que le pidió a un sacerdote que le preparara, lo ayudara a preparar un borrador mucho más contundente. Es entonces cuando se le pide a ese servicio a un eminente sacerdote que hasta poco antes de morir, aunque sí se comentaba que ya él lo había hablado con alguna otra persona. Roble Toledano. No, Fray Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio, dominico, que aunque claro hay otras apreciaciones históricas que señalan que Robles Toledano intervino, yo tengo alguna tesis contraria a ello, no porque él no tuviera la sobrada capacidad que tenía Robles para hacer el documento, sino porque había sido una persona y un funcionario muy ligado al régimen, porque había ocupado diferentes posiciones en el régimen, aunque tal vez en el año 60 no era el mejor momento para él en las relaciones con Trujillo, pero creo que por eso se le pidió ese servicio al padre Rubio, dominico, con una enorme, sólida formación teológica y humanística, como sabemos todos. Y él fue, eso lo confesó Monseñor al cardenal López Rodríguez, así lo confesó Monseñor Pepén poco antes de morir, porque como él era el único obispo que quedaba vivo, no quería
irse a la tumba sin que se supiera quién había sido. El autor, digamos así, el redactor, pero los responsables fueron todos los obispos de entonces, quienes leyeron el borrador, se reunieron con el nuncio y firmaron todos. Naturalmente se tenía alguna reticencia porque, por ejemplo, el señor Pitini o quizás el mismo Veras podían entender que esto suponía una especie claro está, de divorcio entre la iglesia y el régimen en un momento tan delicado donde se había extremado la persecución, ¿verdad? Los servicios de inteligencia militar con Johnny Aves a la cabeza realizaba una labor de espionaje y de persecución. Bueno, y de agresión, tanto en La Vega como en San Juan. Bueno, imagínense todo lo que significó la persecución y la agresión, digamos, moral contra Monseñor Panal. El mismo Reilly, mucha gente olvida que el mismo día del asesinato de Trujillo, de la muerte, del ajusticiamiento de Trujillo, Reilly fue apresado en el Colegio Santo Domingo y fue llevado a la base aérea de San Isidro. Se dice incluso que la orden era fusilarlo, que eso no está enteramente documentado, y una intervención de Joaquín Balaguer es la que le salva la vida. Es decir, que había una intención manifiesta ya a partir del momento de la carta, que aunque se firma el 25 de enero del 60, se lee en todas las parroquias, del país el 31 de enero de 1960. Pero hay que decirle además, pienso yo, al pueblo dominicano y de manera especial a la juventud, que había que ver con la seriedad que ellos tomaron esa carta, porque no se filtró nada al régimen. No se filtró nada al régimen. Bueno, un gran amigo mío, un apreciado amigo, el padre Antonio Lluveres, dice, historiador también de la iglesia, dice que esa operación fue un virtuosismo de sigilo, dice él. Y fue un virtuosismo de sigilo porque imagínense lo que significaba que ese documento, lo que hubiera significado que ese documento se filtrara antes, como en ese servicio de espionaje tan competente, hay que decirlo así. ¿Qué sucedió? Que inteligentemente la carta se envía viernes y ya los viernes... La de Palacio. A Palacio. Okay. Ya avanzado el viernes, la burocracia estatal entra en una especie de suspenso. Y entonces la carta pastoral se lee el domingo, de suerte que Trujillo no se entera, claro, se entera en el mismo momento en que se lee, porque Emilio Rodríguez de Morici, que vivía, o sea, en la iglesia de las Mercedes, se leyó muy cerca, se escucha, y aquello fue impactante. Don Emilio se entera, por ejemplo, y le avisa a don Virgilio Álvarez Espina. Sí, porque don Emilio de Morici vivía cerca de la iglesia de las Mercedes. Cerca de la iglesia de las Mercedes. Sí. Se entera, acontecido, y entonces, evidentemente, don Emilio avisa a Álvarez Espina. Álvarez Espina tenía una relación muy estrecha con el cardenal, perdón, en ese momento no era cardenal, el obispo Veras. Le dice que qué está sucediendo, que todas las iglesias está leyendo un documento. Bueno, dice, pero el viernes nosotros dejamos depositado en Palacio el documento. Vale, pero de todas maneras le entrega copia a Virgilio Álvarez Espina, y Virgilio Álvarez Espina va a reunirse con Trujillo. Va donde Trujillo. Va donde Trujillo, sí. Trujillo entiende, lee el documento
le pide a Álvarez Espina que le muestre el documento, lo lee. No lo ve tan fuerte porque hay que reconocer que los términos del documento fueron términos muy cuidados. Hay términos, claro, un poco más contundentes, sobre todo para mí, más contundente tal vez la carta con la que se manda el documento, porque la carta dice: esperamos que ninguno de los familiares del tirano sufran lo que están sufriendo ahora muchas familias dominicanas como resultado de la persecución. Pues claro, el documento es fuerte porque el documento, claro, habla de derechos humanos, de la dignidad de la persona, pero en un lenguaje muy cuidado, como la iglesia prepara sus documentos. No son documentos hechos en un lenguaje descompuesto. Trujillo no le dio mayor importancia. Le dije, bueno, vamos a dejar que esto se serene porque con la iglesia no se puede. Pero cuando almuerza con su esposa, se dice con María, es ella, se dice, la que le comenta. Pero bueno, y tú no te estás dando cuenta que esto es una conspiración de los curas contra el régimen. Y Trujillo vuelve a convocar a Virgilio Álvarez Espina, vuelve a convocar a algunos otros y les dice, ¿no?, que hay que iniciar. Que hay que actuar. Hay que actuar porque era inconcebible que ese documento, que por qué no se le avisó antes, que eso debió tratarse de manera, digamos, privada, que no había por qué llegar a ese nivel. Pero en todo caso, ya el impacto estaba creado en todas las parroquias al unísono, en todo el país. El domingo 30. Por vez primera, domingo 31 de enero. Dejó, digamos, impactada la colectividad nacional, un país todavía con un alto nivel de catolicidad como lo tenemos hoy, pero imaginémonos lo que eso era en 1960. Pero se inició una persecución contra Reilly y Panal también. Bueno, contra ellos y digamos que contra otros sacerdotes, pero claro, la cabeza visible de esa persecución fueron los obispos, aunque por supuesto contra Panal y contra Reilly la persecución fue mucho más encarnizada, si cabe el término, porque, como le digo, eran ellos los obispos, los dos extranjeros, y ellos asumieron un papel. Bueno, el hecho es que es histórico, por ejemplo, aquel sermón que pronuncia Monseñor Panal posteriormente en La Vega, pero el 3 de febrero, es decir, 2 o 3 días después de la lectura de la carta pastoral, hay una gran manifestación en La Vega contra Monseñor Panal, contra los obispos, contra la carta pastoral. Ahí interviene Julián Suardí, ahí interviene un grupo de oradores atacando a Panal, atacando a la iglesia. Y ese año fue un año terrible en lo que concierne a detenciones. Hubo intentos por parte de la Santa Sede, cabe estar, porque Trujillo jugó, vamos a decirlo así, como una política de doble estándar. Por un lado, se inicia la persecución, pero por otro lado, manda emisarios al Vaticano con el propósito de ver si la relación puede, no se sigue agrietando por cauces de armonía. Es en ese momento que en febrero, a principios de febrero, el canciller de entonces, Porfirio Herrera Báez, va a la Santa Sede. Específicamente llega ya el día 8 de febrero de 1960 a entrevistarse, logra una entrevista con el Papa Juan XXIII y evidentemente el Papa Juan XXIII, debidamente enterado de lo que está sucediendo, no adopta una postura rígida, pero tampoco se compromete. Se dice que al término de la entrevista le expresó a Herrera Báez
en latín, no viene a cuento decirlo en latín ahora, pero sí la traducción dice: en la violencia nada dura. Quiere decir, la iglesia aconsejaba un cambio. La visión del Papa era que, ya informado por su nuncio aquí, que era un nuncio muy eficiente y sabedor de lo que estaba pasando, es que no podían continuar el régimen en esa actitud de persecución, digamos, de violentación de los derechos humanos. Ya el Papa, como sabemos, había anunciado un cambio. La iglesia iba a encauzarse por senderos, ¿verdad?, de más compromiso con la marcha de la humanidad. Y eso hace que al producirse esa situación, pues evidentemente la idea era que digamos, los obispos también asumieran esa línea de pensamiento y pudieran defender, digamos, los intereses del pueblo dominicano sufriente. De todas maneras, lo que hay sí que decir en torno a esto es que no fue tampoco por parte de la iglesia una actitud de rompimiento con el régimen, si cabe decirlo en términos de conciencia historiográfica. No era tanto un rompimiento como una llamada de atención. Sí, pero produjo un sismo eso. Pero produjo un movimiento, claro que sí, porque si no se produce ese llamamiento, digamos, si no se sacude la conciencia histórica del pueblo dominicano, no iba a producirse, ¿verdad?, lo que de alguna manera era una de las, digamos, grietas que eran quizás necesarias para que el régimen pudiera, digamos, sufrir, digamos, el impacto que sufrió, porque el régimen se sostenía, desde luego, el apoyo que entendía, recibía de la iglesia, era parte de su legitimación. Pero hay que decir, pienso yo que esa actitud de la Iglesia Católica vino producto de lo que fue justamente la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo. Sin duda alguna. Fue el inicio, porque hay que recordar a la juventud dominicana, sobre todo, que en esa expedición murieron cerca de 200 seres humanos, porque habían dominicanos, cubanos, de distintas nacionalidades. Y la iglesia parece que pensó que no podía quedarse de brazos cruzados, independientemente de los apresamientos de los primeros días de enero, febrero de 1960. Todos esos acontecimientos fueron lo que a nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, dio al traste con el régimen de Trujillo. Efectivamente, eso es así, porque a fin de cuentas, como sabemos todos, la ocurrencia de un hecho, de un acontecimiento, nunca es resultado de un solo o único factor. Sabemos que fueron varios factores, pero hay que entender desde luego que en ese despertar de la conciencia nacional, el papel de los expedicionarios de junio fue un detonante fundamental. La iglesia entendió, en el marco de esa tónica, digamos, de apertura, de ayornamiento, de comprender, como decía el Papa Juan XXIII, los sufrimientos y los dolores del mundo y de la sociedad dominicana, entendió que no era momento de callar, que había que levantar la voz. Y evidentemente esa carta ha sido
después del Sermón de Adviento de Montesinos de 1511, el documento de mayor relevancia que ha producido la Iglesia dominicana, porque hay que entender lo que era ese régimen en ese momento, ¿verdad? O sea, hoy se habla a distancia. Usted sí con mayor conocimiento y vivencia, porque fue ya, era un adolescente ya en el momento de aquellos hechos, pero imagínense a la distancia de 60 y más años, quizás no se puede calibrar totalmente la profundidad, la hondura de un régimen totalitario que tenía secuestrada la conciencia, digamos, la libertad de un pueblo, que en su gran mayoría también era una sociedad rural, atemorizada, ciertamente, que muchos de estos jóvenes que vinieron a luchar por nuestra libertad sabían que se exponían también a inmolarse, porque era enfrentarse a una articulación totalitaria, ¿verdad? En lo político, en lo militar. Pero a pesar de eso, asumieron la causa de la libertad. La Iglesia lo que hizo fue ponerse a tono también con esos sentimientos de muchas familias dominicanas. Y hay que recordarle además de que todo esto fue a un año de lo que sucedió en Cuba, porque el triunfo de la Revolución Cubana fue el 1 de enero de 1960. Exactamente. Y ahí se sucede todo este movimiento de articulación del 14 de junio, todo lo que significó, ¿verdad?, el despertar, digámoslo así, de una conciencia política mucho más madura, porque aunque esa expedición en términos militares fracasó, digámoslo así, pero no en cuanto a su impacto patriótico y en cuanto al impacto en la conciencia, ¿verdad? Porque resultante de eso se produce esa articulación clandestina, esa lucha que da pie a todo ese movimiento develado en el 60, pero las cárceles la cárcel de Trujillo estaban llenas de luchadores por la libertad. Claro. Y en ese ámbito, ¿verdad?, es que la Iglesia inserta ese documento. Luego hubieron posteriormente intentos de avenencia, pero porque recuérdese que como resultado de esa misma actitud, Trujillo entonces, con el propósito de, en cierta manera, buscar ser legitimado nuevamente por la Iglesia, lanza la famosa campaña mediante la cual pide que la Iglesia lo declare benefactor de la Iglesia. Esa campaña fue una campaña, ahí está recogida en el Caribe, en la nación, todo lo que significó esa campaña. Meses y meses de petición, de cartas, de manifestaciones públicas, de toda índole, reclamando que Trujillo había sido el que más había hecho por la Iglesia, que Trujillo era merecedor de todos, digamos, los reconocimientos. Creo que fue un cura, un sacerdote de Higüey que dijo eso. Sí, Zenón Castillo de Asa. Zenón Castillo de Asa, pero además... Él fue el que lanza un artículo 1955, cuando se cumplió el primer año del concordato. Este artículo fue retomado después y este artículo lo que venía a significar era eso, que Trujillo, en virtud de todo lo que había hecho por la Iglesia, no decía de toda manera todo lo que había hecho para conculcar la libertad del pueblo dominicano, no, sino todo lo que había hecho en bien de la Iglesia, era merecedor del título de benefactor, porque Trujillo era comparable con Constantino, era comparable con Carlomagno. De hecho, hay un libro de él, de Zenón de Asa del Castillo, que dice Trujillo y otros benefactores de la Iglesia, porque él decía que Trujillo, y así lo dice textualmente en el libro, era comparable a Carlomagno, a Constantino, a todos aquellos que habían hecho todo lo que hicieron
por la iglesia. De todas maneras, esa campaña se retoma y los intelectuales comienzan a opinar, comienzan las manifestaciones cívicas a favor de todo eso y obviamente se acentúa la indisposición porque los obispos le responden a la carta que manda Balaguer en ese momento y los demás ministros. Le escribe la iglesia respondiendo que ese era un título que no le era facultativo a la iglesia dominicana otorgarlo, que eso era facultad del Santo Padre, pero que ya Trujillo había sido condecorado por la iglesia, porque Trujillo había sido condecorado con la orden de Gregorio Magno, y la iglesia no acostumbraba a reconocer dos veces ni se reconoce. ¿Usted no cree que tuvo mucho que ver también, o tuvieron mucho que ver los acontecimientos previos a la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, como fue primero haber construido la llamada Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, luego el apresamiento de Galindi, luego el atentado contra Rómulo Betancourt, la muerte de las hermanas Mirabal, o el asesinato de las hermanas Mirabal, el apresamiento de todos aquellos jóvenes en enero de 1960. Fueron una serie de acontecimientos, el maltrato del régimen a la misma iglesia después. Sí, fue una sucesión de hechos, porque recuerde también usted que tanto, ¿verdad? En ese contexto previo a la carta pastoral como después, el régimen comenzó ya a sufrir agrietamientos, tanto nacionales como internacionales. Luego la sanción después del atentado contra Rómulo Betancourt. Sí, el junio, ¿verdad? Del 60, ya 5 meses después de la carta pastoral, viene el atentado contra Rómulo Betancourt, que fue un atentado orquestado por Trujillo. En un primer momento, la gente olvida que aquí se creó un cuerpo de hombres rana que no nació en la Guerra de Abril, como hay mucha gente que piensa. Ese cuerpo de hombres rana existía, con todo el mérito que tiene, por supuesto, el coronel Montes Arache y lo demás. Pero inicialmente ese cuerpo fue creado por Trujillo con el propósito, desde luego, con propósitos defensivos y también ofensivos. Lo que en principio iba a ocurrir no era un atentado personal, digámoslo así, contra Rómulo Betancourt. Era un atentado a las refinerías petroleras del lago, próximas al lago Maracaibo. Y para eso se iba a utilizar ese cuerpo especializado. Esas son de las cosas que en la historia no se comentan mucho. Claro. Pero que, es decir, Trujillo en esa indisposición contra Betancourt, que había regresado al poder en enero en el 1959 también a Venezuela. Eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Después de un tiempo de exilio, regresa, asume el poder y todo ese cambio, Figueres en Costa Rica, todo ese cambio geopolítico se produce y como consecuencia del fallido atentado, la Organización de Estados Americanos entonces produce contra Trujillo las sanciones, ¿verdad?, de la reunión de Costa Rica. La sanción. En agosto en agosto de 1960. Y eso es un elemento importante en el proceso de aislamiento y decadencia del régimen, porque no olvidemos que producto de eso se establece lo que se llama la ruptura colectiva de relaciones. Es decir, no solo las sanciones, sino la ruptura colectiva. Quiere decir que todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos, rompen relaciones
con el régimen de Trujillo. El tiempo ha finalizado por hoy. Usted tiene la carta, ¿verdad que sí? ¿Usted tiene copia de la carta? Sí, cómo no. Bueno, eso será Sí, ya la próxima semana que vamos a concluir con leyendo la carta y usted analizando la carta, porque en el día de hoy pues hemos terminado. Sí, cómo no. Podemos leer quizás de los fragmentos más significativos para el pueblo dominicano y poder seguir ampliando cualquier otro aspecto que con posterioridad a la carta, porque estamos hablando que después de la carta, ¿verdad? La caída de Trujillo se produce en mayo del 61. Así que sí, pero la carta precipitó todo. De enero del 60 pasaron muchos acontecimientos. Sí, digo que la carta precipitó todo. Desde luego, junto a otros elementos, ¿verdad? El principio del fin de la era. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, a través de nuestro canal de YouTube, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona histórico, hoy con la honradora presencia de una figura que nosotros respetamos, admiramos, queremos, sobre todo por su don de gente y por su interés permanente en llevar una sana orientación, en coadyuvar con la educación del pueblo dominicano, sobre todo en el aspecto histórico, como lo es el señor Reinaldo Espinal. Don Reinaldo Espinal, pues contamos con usted de nuevo la próxima semana. Así será, don Ercilio, un gratísimo placer, honrado, y reiterar los saludos al pueblo. El honrado somos nosotros aquí con esta cátedra que usted nos viene dando, que ya nos ha acostumbrado a dar. Hemos asistido a charlas que usted ha dado con respecto a la carta, pero dado el hecho de que la enseñanza de la historia en nuestro país se ha ido degradando en tal forma que ya hoy no se sabe, los estudiantes no saben ni siquiera ya escribir la palabra historia, mucho menos saber de historia. Por eso hemos querido poner el pueblo a disposición de la educación del pueblo dominicano, valga la redundancia, con estas charlas, porque el valor que tiene esa carta histórica, esa carta pastoral y el desconocimiento que tiene la juventud dominicana de hoy, no solamente la juventud, personas hasta con 60 años ignoran totalmente cuál fue la fuerza que tuvo esa carta para salir del régimen de Trujillo. De manera que será hasta la próxima. Y gracias a usted. Hasta la próxima, don Ercilio. Ponga los pies de su señora. Muchas gracias. Lo propio para usted y los suyos. Nos vemos el sábado a esta misma hora. Así será, con el favor de Dios. Ay, pero eso huele muy bien. Yo, vecina, que a pesar de la crisis, el gobierno no nos va a dejar sola en la Navidad. Pero ya yo no estoy para estarme levantando de madrugada a coger lucha y alboroto, y mucho menos con eso del COVID. ¿Y quién le habló de lucha? Ya la Navidad cambió. Entonces sí van a dar. Van a dar. Y más que antes, pero un bono en tarjetas del Banreservas y para 1 millón de familias. Sin fila y sin tumulto. Ni cajas ni cajetazos. Un bono de 1.500 pesos para que usted compre lo que quiera y donde quiera. Hasta yo salgo ganando. Pero es mejor así, vecina. Es bueno para el que compra y bueno para el que vende. La Navidad cambió. Ay, sí, la Navidad cambió. Claro que cambió. La Navidad cambió para más de 1 millón de dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular recibes más cerca lo que te envían de lejos. Popular, a tu lado siempre.
La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vale, yo busco que para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas.